No, no, o sea, si la intención es ablandar el invitado, pues lo lograron. Ramiro García, usted es abogado penalista con cátedras en Ecuador, en España y Argentina. Ha defendido algunos casos emblemáticos de persecución política en Ecuador, como los 10 de Luluncoto y el caricaturista Javier Bonilla Bonil. Lo hemos invitado para hablar del tema de los crímenes de Montañita, que están lejos de ser resueltos y desde el principio los procedimientos policiales y judiciales han estado empañados por la sospecha. Según su propio seguimiento, ¿cuáles son las cosas que no cuadran definitivamente en este caso? Bueno, varias. Recién acaban de determinarse la identidad de los cadáveres, entiendo yo. No he visto si es que existe ya informes definitivos sobre esto, pero hemos pasado 3 semanas sin que siquiera se pueda identificar si es que los cadáveres que encontró la policía son o no son de las turistas. Aparte, la hipótesis inicial a todos nos resultó, digamos que sospechosa, por lo menos, de que las chicas estas, un par de chicas de clase media, que tenían dinero, que tenían tarjeta de crédito, que habían pagado ya su hospedaje, pues de pronto aparecen pegándose los tragos en una casa totalmente precaria con 2 marginales de la zona, con 2 guardias de seguridad. Y además, supuestamente en onda de farra, y que luego habría tenido inclusive, de acuerdo a las primeras versiones, alguna connotación sexual. Entonces, todo esto, pues obviamente nos pareció bastante sospechoso de inicio, porque además se empezó por las conclusiones y no por las premisas. Lo primero que tenían que hacer era fijar las premisas, pero además, ¿a quién le correspondía hacer esta investigación inicial? Ojo, la policía, cuando llega y encuentra evidencias de que se ha cometido un delito, cualquiera que sea, lo que tiene que hacer es llamar a la Fiscalía, y es la Fiscalía la que tiene que realizar las investigaciones, no el Ministerio del Interior, no la policía. Sin embargo, vimos que desde un inicio fue el Ministerio del Interior el que asume vocería, pero además una vocería que llega incluso a afectar al debido proceso. Estando en indagación previa, ojo esto, se toman fotos de las evidencias y se las sube al Twitter. Esto podría implicar una ruptura de la cadena de custodia. Se nos informa, además, una supuesta confesión. Confesión otorgada sin asistencia técnica, sin asistencia de abogado. Se nos informa de un allanamiento realizado a la casa de estos señores, no ordenada judicialmente, lo cual podría contaminar y podría anular toda esa evidencia que se obtuvo por ese medio. Ramiro, has mencionado ya el tema de la cadena de custodia, pero hay otras cosas del procedimiento criminalístico, del procedimiento penal que han sido cuestionados, en parte por los medios argentinos que estuvieron aquí presentes. Por ejemplo, el tema del levantamiento del trabajo en la escena del crimen. ¿Es verdad que hubo ahí, digamos, informalidades, por llamarlas? Bueno, tanto que 2 días después familiares de las chicas encontraron, me parece que el celular de una de ellas botado por ahí en la maleza. Es decir, no se hizo un cierre adecuado, se permitió que se intervenga en la cadena de custodia, inclusive a los propios familiares. Esto no debió haberse permitido. O sea, por muy familiar que sea, se tiene que resguardar el escenario, digamos, del delito, de manera que no se contamine, porque hay que recoger huellas, vestigios, pueden aparecer o desaparecer objetos que podrían permitir llegar a la solución del caso y a la verdad, a lo que realmente pasó. Porque, ojo, 3 semanas después todavía no sabemos qué pasó. ¿Cuál es la explicación a esta intervención tan abrupta y no procedente del Ministerio del Interior? ¿Estamos frente a un caso de aprovechamiento político del caso? No, evidentemente, a ver, el tema penal se lo ha usado de manera política a lo largo de todo el gobierno y por muchos gobiernos. Esto es a lo que en criminología denominamos populismo penal. Es decir, utilizar las cifras del delito para generar sensaciones de seguridad o inseguridad. En este caso, lo que se quiso presentar ante la sociedad y sobre todo ante la comunidad internacional es un gobierno súper eficiente, una policía súper eficiente que podía resolver el caso en 3-4 horas. Bueno, pues resulta que en lugar de resolverlo, generó más dudas todavía. Y además, lo que está claro es que hubo una intromisión totalmente indebida de entes policiales en aspectos que debieron ser manejados y guiados por la Fiscalía. ¿Cuáles son los costos de este populismo penal? Bueno, esto siempre se paga en democracia. Es decir, el carácter democrático del Estado
no solamente se ratifica cada 4 años con la consignación de un voto en las urnas. El carácter democrático del Estado es algo que se vive día a día, y esa democracia sobre todo se expresa, entre otros temas, en el respeto a los derechos y libertades de la gente. O sea, tú no puedes tener un Estado democrático donde no se respeta derechos y libertades. Y el derecho fundamental es a la libertad personal. Entonces, el momento en que tienes una sobrepunitivización, el momento en que tienes, por ejemplo, hemos pasado de 9.000 a 27.000 presos en 5 años. Hemos triplicado el número de presos. Eso es inédito, en 5 años, inédito. Es decir, en ningún país, de lo que yo sepa, en ningún país con régimen democrático se lo ha hecho. Entonces, quiere decir que como Estado estamos apostando a la punitivización, estamos apostándole al poder punitivo por varias vías. La legislación penal ahora es mucho más estricta, por ejemplo, mucho más dura, mucho menos garantista. Y ojo, el que sea dura no de ninguna manera te garantiza mejores estándares de seguridad. Al revés, si algo se ha demostrado la historia, es que las sociedades con mayores garantías de debido proceso y con sistemas más garantistas en lo penal son las que tienen los mejores índices de seguridad ciudadana. Ahora, en este caso, Ramiro, evidentemente que hubo la intervención del ministro José Serrano, pero ¿cuáles son los mecanismos institucionales que no actuaron para que esto no se produzca y no se prosiga? Porque es evidente que él puso un tuit y después fue poniendo otros, y de alguna manera nadie llamó la atención al ministro para decirle que esto no se debe hacer en democracia, bueno, nadie, y peor en un proceso judicial. Nadie de gobierno. Exacto, porque, no, pues estoy refiriéndome... Claro, porque vía redes sociales lo primero que le dijimos es cierre el tuit. Pero mecanismos de procedimientos institucionales que fallaron en este caso... Algunos abogábamos porque le quiten el smartphone al ministro, ¿no? Porque realmente fue una cascada de tweets, uno peor que el otro, donde la estaba regando completa. Pero institucionalmente, ¿qué falló? ¿Por qué? Mira, cuando tienes... ¿Cómo ocurre que un ministro termine haciendo eso? Eso ocurre cuando que el ministro, Ramiro, el ministro hace eso regularmente. Sí, Él casi todos los días coloca las fotos de los detenidos. En tu pregunta está la respuesta. Falló la institucionalidad. En una institucionalidad fuerte, en una institucionalidad estructurada, todos sabemos qué tenemos que hacer. El ministro del Interior no se mete en lo del ministro de Obras Públicas, del ministro de Obras Públicas no se mete en lo del ministro de Economía y así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada cual tiene sus funciones y el principio de legalidad en derecho público se aplica adecuadamente. Es decir, tú puedes hacer solo aquello que está expresamente permitido en la ley. En este caso, el ministro transgrede esas fronteras, se convierte no solamente en fiscal, en juez. No, ya lo sentenció. Ramiro, eso lo sabe la gente porque lo vio. La pregunta es, ¿qué mecanismos institucionales? Es decir, dicho de otra forma, ¿tenía que actuar la Fiscalía? Por supuesto. ¿Tenía que actuar la Judicatura? La Fiscalía tenía que llamar de entrada la atención al ministro y el Consejo de la Judicatura de entrada al ministro y pedirle que por el bien del proceso, que por el bien del caso mismo, deje de intervenir en aquellos escenarios que no son de su competencia. Eso es lo que debió hacerse. Sin embargo, vimos que la Fiscalía recién interviene institucionalmente, digamos, recién interviene 3 días después, cuando formulan cargos, porque antes estaba encargado un fiscal, pero un fiscal local, ya como institución, recién la Fiscalía se pronuncia 3 días después. Pero esto, como tú dices, es una conducta reiterada. Esto ya lo hemos visto antes. Ya lo vimos en el caso Sharon, por ejemplo, donde de entrada ya se hizo una calificación. Es más, 2 días después de que sucede esto, aparecen 2 niños degollados en Salinas, en Moí, y el propio ministro del Interior ya calificó esto como violencia familiar, intrafamiliar, y ya calificó al papá de los niños como el responsable de estos delitos. Es decir, es muy difícil entonces observar dónde termina el Ministerio de Seguridad y dónde comienza la Fiscalía. ¿Hemos llegado a un punto donde esas 2 instituciones están ya funcionando como una sola? No, hemos llegado a un punto en donde la arbitrariedad, en donde el autoritarismo de algunas autoridades hace que esas fronteras necesarias terminen siendo borradas. Entonces, y en este caso, se levanta el escándalo porque eran 2 chicas argentinas y porque hubo familiares que dijeron no estamos de acuerdo con lo que pasó. Pero recuerden ustedes, en el caso Sharon, en el caso de estos 2 niños, la institucionalidad ahí no dice absolutamente nada. Nadie le dice, señor ministro, usted está violando la presunción de inocencia cuando, por ejemplo, pasa a 2 personas que recién han sido detenidas y les pone con la cara descubierta
Y ya los califica además como los asesinos, porque no dicen ni presuntos ni mucho menos. No, estos son los asesinos, ya está. Y resulta que 3 semanas después no sabemos si son o no son. Pero no solamente eso, resulta que ahora estas personas sobre las cuales recae la presunción de inocencia, están diciendo que se les arrancó la confesión a la fuerza. Y es terrible. Quiere decir que estamos regresando a las épocas SIC-10, en donde sin abogado, sin defensa técnica, con la presencia solamente de policías, te hacían decir cualquier cosa. Ahora, esto es lo que está significando entonces, es que hay un fracaso de la supuesta modernización de la justicia en el país, porque anteriormente, y como usted lo está diciendo, anteriormente ya tuvimos casos de esos, de intromisión política, y esos casos o quedaron en el olvido o no han sido esclarecidos totalmente. Eso no quiere decir que la judicatura no ha aprendido nada de la historia del pasado. Lo que quiere decir es que el poder político, tanto de derechas como de izquierdas, siempre le sigue apostando a cooptar a los jueces, a asimilarlos, a controlarlos. Y que cuando tenemos una administración de justicia débil, como la que tenemos ahora, cuando hablo de administración de justicia débil me refiero a una administración dependiente de las otras funciones del Estado, específicamente del poder político, de la función ejecutiva. Cuando tenemos una administración de justicia así de débil, así de dependiente, así de ligada al poder político del Ejecutivo, entonces los jueces terminan siendo unos subordinados del poder político. Y esto sí resulta sumamente grave, porque dentro de la estructura constitucional, si no tienes jueces independientes, se te cae el esquema de Estado social y democrático de derechos y justicia. Ramiro, el perito argentino del caso Gabela, Roberto Mesaniela, él de su experiencia en el Ecuador, él critica lo que llama una recursiva y demasiado frecuente, según él, en una entrevista reciente lo dice, uso de testigos protegidos para resolver los casos, testigos que después desaparecen y no se sabe dónde están. Pero no, ¿esto tiene que ver con esta intromisión de la política en la justicia? Tiene que ver con esta punitivización, con esta apuesta por la punitivización. Porque, ¿qué es un testigo protegido? Es un tipo al que se acoge a un sistema de protección, a ciertos beneficios, inclusive protección de parte del Estado, a cambio de decir algo. Entonces, si es que tú basas los casos en el testimonio, y solamente en el testimonio de una persona que está acogida a un sistema así, evidentemente los estándares probatorios de condena no se cumplen. ¿Y eso es muy frecuente en el Ecuador? Muchísimo, sobre todo en aquellos casos de criminalidad organizada o en aquellos casos de interés del poder. El problema acá es que ya se han generado, inclusive dentro de la institucionalidad, entes encargados de vigilar a los jueces. El Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, tiene dependencias propias dirigidas hacia la presión judicial. Es decir, que ahora lo llaman control de procesos, control de gestión, el propio Consejo de la Judicatura. En cada caso nosotros hemos tenido funcionarios del Ministerio del Interior, por ejemplo, en casos de los 10 del Luncoto, hemos tenido gente del Ministerio de Justicia, del Ministerio del Interior y del propio Consejo de la Judicatura merodeando y volando en círculos alrededor de la cabeza de los jueces. Ahora, de la experiencia suya, del seguimiento que está haciendo de este caso, ¿se pudiera colegir que hay alguna cosa, alguna razón por la cual el gobierno, en este caso a través del ministro del Interior, quiso anclar una verdad oficial sobre un caso que no está esclarecido judicialmente? Es decir, siempre para todo país, para todo Estado, va a ser muy delicado el tener turistas muertos. Esto como marca país, pues te afecta muchísimo. Entonces, obviamente, siempre va a ser interés del gobierno el demostrar que es primero un caso aislado, que es un caso de violencia aislada que puede suceder y que de hecho sucede en cualquier parte, y que no es un tema sistemático, porque inclusive se habló en su momento de la existencia de redes de trata de personas, por ejemplo. Entonces, obviamente, imagínate lo grave que sería el descubrir que en efecto existen redes de trata de personas operando acá en el Ecuador. Entonces, te tratan de vender la idea, primero, de que es un hecho aislado. Segundo, de que cuando esto sucede, tienes un gobierno eficiente que está listo para resolver el tema en 3 o 4 horas. Y bueno, todo esto le salió al revés. Resulta que adicionalmente a tener que cargar con el tema de 2 turistas muertas,
tenemos que cargar con una imagen. Realmente lo que internacionalizó el tema no fue tanto el escándalo de las turistas muertas, que eso sucede en todas partes, sino la actuación inadecuada de los entes oficiales. Eso es lo que se comentó por la BBC, por todos los medios argentinos, etcétera. La ligereza, la liviandad, el apuro de los organismos oficiales, específicamente el Ministerio del Interior, a la hora de comunicar el tema. Ramiro, la misma semana o a semana seguida de este caso de los crímenes de Montañita, el presidente inauguró en Guayaquil un laboratorio hipermoderno de criminalística y toda la propaganda oficial nos ha hablado y hemos visto en la televisión los fantásticos laboratorios de criminalística que tenemos. ¿Eso significa algún avance? ¿Cómo es posible que con tantas modernidades continúen pasando estas cosas? El problema es que, a ver, así como hablábamos que existe un populismo penal, tienes también funcionarios jugando a políticos y que tratan de aprovechar el tema penal. Entonces, en el caso del ministro, el caso del ministro del Interior, evidentemente existe un afán de protagonismo que tiene ribetes políticos sin duda, inclusive ha sido anunciado como un precandidato presidencial por parte del presidente de la República y eso creo que disparó un poco esta tendencia a tratar de comunicar y de aparecer como la cabeza visible, como quien lucha contra la seguridad, contra la inseguridad que existe en la sociedad. Y aparecer además como la persona que tiene la solución, ¿no? Es esa especie de héroe de cómic, que es el que lucha por la justicia y atrapa a los malos enseguida y con superpoderes. Un poco ese es el ideario social que se nos trata de construir, pero el problema es que, claro, Superman no tuitea, eso es lo que se olvidaron, ¿no? Y que además actúa al margen de la institucionalidad, no desde la institucionalidad.